Hola, muy buenas tardes. Los saludo y las saludo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Soledad Abarca, estoy a cargo del archivo fotográfico y audiovisual de la Biblioteca Nacional. Y les voy a hablar hoy día, estoy muy contenta de haber recibido esta invitación por, por- porque me parece una jornada muy interesante de reflexión para comentar sobre cómo abordamos la fotografía también desde su aspecto material, no solamente desde su imagen. Y por lo tanto me propuse conversar y presentar un poco nuestra experiencia respecto de la colección de álbumes de la Biblioteca Nacional. Les voy a compartir pantalla para adentrarnos un poco ya más en esta temática. Eh, Le denominé esta presentación álbumes fotográficos en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile, desafíos de la caracterización morfológica, técnica y temática para su valoración patrimonial. Entendiendo que el rol y la misión de nuestra unidad dentro de la Biblioteca Nacional es realmente generar unas colecciones y sus vínculos con la comunidad a partir de la valoración de cada uno de estos elementos de las colecciones y que nos permiten además poder comunicarlas de una mejor forma y poder enriquecer el conocimiento que existe de las distintas disciplinas que puedan estudiar estas colecciones. Por lo tanto, sobre todo con los álbumes se nos ha generado una necesidad importante, ya que la colección de álbumes de la Biblioteca Nacional, si bien existía hace muchos años, mucho antes de que la biblioteca inaugurara o creara su archivo fotográfico, estas colecciones estaban dispersas por toda la biblioteca y los álbumes en particular estaban insertos entre las estanterías con otros libros sin cuidados específicos, sin además una identificación adecuada. Por lo tanto, estaban casi, por decirlo de alguna forma, invisibilizados dentro de las gigantes colecciones que tiene nuestra institución. Eh, Sin embargo, desde el momento, desde 1997, que comenzamos a trabajar las primeras como unidades del archivo fotográfico, se empezó a identificar y a hacer un catastro, encontrándose álbumes muy valiosos para la historia de Chile, y también álbumes muy interesantes desde el punto de vista estructural, material, estético, físico. Entonces, en esa primera instancia se separaron y se fueron transferidos al archivo fotográfico. Pero claramente, como les decía, estaban en un estado absolutamente relegado, no solamente desde su cuidado físico, sino que también desde su tratamiento catalográfico, desde su identificación, porque en la biblioteca no se trabajaba en esos años dando cuenta del valor material de los volúmenes eh, de libros. Por lo tanto, no quedaba de manifiesto, por ejemplo, en la catalogación ni qué tipo de material, ni qué tipo de estructura, ni los materiales con que estaban compuestos. Entonces, eso estaba absolutamente relegado, digamos, del trabajo técnico. Y eso lo empezamos a desarrollar poco a poco. Primero, las personas que estuvimos trabajando en una primera etapa en el archivo fotográfico, Roberto Aguirre y yo, trabajamos, por supuesto, nos dedicamos a la estabilización, limpieza, realización de cajas de conservación, pero a nivel de la catalogación se trabajó en esos años eh, de una forma donde se privilegiaba la fotografía dentro del álbum. Entonces se digitalizó foto a foto y en el catálogo también aparecían foto a foto.
Entonces ese es como nuestro punto de partida, hasta el año 2000 más o menos que se trabajó de esa forma. Y el año 2001 hay como un hito que viene Ángel Fuentes, invitado por el Centro Patrimonio Fotográfico junto a Celia Martínez, y tuvimos un taller inmersivo sobre álbumes, donde aquí quiero rescatar una frase que nos quedó a todos como dando vueltas, que era: el continente y el contenido constituyen una unidad, por lo tanto el álbum es otro modo fotográfico, y eso hizo un cambio muy importante en nuestra forma de mirarlos, en nuestra forma de apreciarlos y en nuestra forma también de poder llevarlo al acceso a público de una mejor manera. Y ahí otra cosa que me parece muy interesante comentar en esta ponencia es que eh, sucesivamente fuimos recogiendo e integrando a alumnos tanto de la conservación, de historia del arte, de diseño, para ir dedicándole tiempo a investigar cómo podíamos hacer este trabajo, que tomó varios años y hoy día recién estamos viendo los resultados. Y que es importante entender que nosotros somos un equipo muy pequeño que no tiene muchas posibilidades de investigar. Entonces, la integración de alumnos en práctica y otros conservadores nos ha ayudado mucho a generar también un cuerpo de información en español. Cuando partimos no había mucho escrito sobre álbumes en español, entonces eso ha sido muy importante. Y bueno, y la inspiración de Ángel y todo lo que nos enseñó en términos de la estructura, etcétera, fue muy importante. En ese momento se hizo como una especie de video manual y muy importante para todos nosotros. Aquí, bueno, les comentaba que las colecciones, si bien partieron de a poco, dispersas por la biblioteca, hoy día, gracias a la política de adquisiciones que tiene la institución, superan las 300 unidades. Por lo tanto, ya es un corpus de colección que nos presenta otro tipo de desafíos y bueno, distintos orígenes, algunos son donados, otros son comprados. Incluso tenemos una colección bien importante de una empresa que está en comodato en la biblioteca. Este es el álbum del Santa Lucía, uno de nuestros álbumes ícono, que además tiene páginas impresas y fotografías a la albumina que están pegadas, por lo tanto también es un álbum que tiene un valor especial por su rareza y también porque, bueno, representa un momento de Chile en su centenario donde se hizo muchos cambios y bueno, es un álbum riquísimo para nuestra historia. Aquí un poco lo que les mencionaba, cada fotografía individualmente quedaba en el catálogo, por lo tanto los usuarios que accedían, aquí está la página del servidor donde estaban individualmente digitalizadas, los usuarios nunca podían acceder al álbum, no sabían qué foto venía con cuál, sino que había un número que era el álbum, el código A, que englobaba un montón de fotografías, pero siempre individualmente catalogadas, por lo tanto con un número de sistema diferente y que no tenían una conexión entre sí. Por lo tanto, hacía perder todo el contexto, el relato y visualmente, por supuesto, no tenía ninguna relación con el objeto original. Entonces esto fue una de las primeras cosas y ya el 2015, a propósito de una práctica de una alumna de conservación, Camila Cabeza, empezamos a trabajar y nos propusimos hacer un estudio, ver qué teníamos, cómo podíamos abordarlo y se elaboraron estadísticas sobre los distintos aspectos de los álbumes, su tipología de encuadernación y estructura, materialidades, temas y estados de conservación. Junto, por supuesto, con fichar cada uno, fotografiarlo y también hacer un estado de conservación detallado de cada una de las unidades. Entonces, al final de este estudio se hizo un plan de conservación, digitalización y puesta en acceso. Pero dentro de la metodología utilizada,
también se incorporaron otras cosas, una base de datos interna, de uso interno, que nos permite poner algunas informaciones que no vamos a poner en el catálogo, digamos, de Aleph, de la biblioteca. Entonces nos permite también tener un control físico y un control intelectual un poco más detallado y de uso interno. Dentro del trabajo que realizó Camila, una de las cosas interesantes que se aplicaron una herramienta estadística que nos permitió mirar además algunas cosas que fueron surgiendo con los números de las estadísticas, con esta información, para ver qué tipo de álbumes teníamos, cuáles eran los más recurrentes, y también ahí poder hacer algunas investigaciones más profundas con algunos aspectos de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, los porcentajes de los tipos de álbumes, si están los tipos tipo libro, los de hoja extraíble, los de acordeón, espiral, y esa tipología también representa una tendencia de uso de álbumes históricamente. Entonces, por ejemplo, tenemos mucha mayor cantidad de álbumes entre el 1910, 1900, hasta el 1930, que son los de hoja extraíble. Y eso nos lleva luego a realizar otros indagaciones más de documentación e investigación que fueron muy interesantes. Aquí, bueno, tenemos el registro fotográfico, cada unidad se fotografiaba, digamos, con sus detalles y además se registró los tipos de materiales presentes en cada uno de los volúmenes, etc. Aquí, por ejemplo, los tipos de materiales: cuero, papel, plástico, cartón, tela, vinilo. Entonces también vamos teniendo una visión mucho más integral y mucho más comprensiva de qué está formada nuestras colecciones. Y lo que les mencionaba anteriormente, poder buscar en documentación, que también existe en la biblioteca, que son los catálogos comerciales de la época, para entender cómo llegaban y cómo circulaban estos álbumes, por qué eran tan usados acá en Chile. Entonces ahí aquí hay unos pantallazos de los catálogos de Hans Frey, que era un fotógrafo, editor de postales y comerciante que importaba materiales y insumos de fotografía, y encontramos la gran cantidad de álbumes que llegaban a Chile con sus nombres bien de fantasía, nombres como Adelaida, Fedora, Rebeca, Wanda, y con una descripción bastante detallada que hablaba del tipo de hojas, si eran perforadas o no eran perforadas, si tenían interfolio o no tenían interfolio, y ahí viene una explosión de información que nos ayuda a entender también el momento en que estos álbumes empezaron a ser utilizados, cómo circulaban, y cómo llegan a nuestro archivo, y podemos de pronto encontrarnos con un álbum Adelaida y ponerle en su catalogación que este era un álbum Adelaida que tenía todas estas características de fabricación, y que en algunos casos puede estar intacto y en otros casos puede tener otras hojas de otros colores y estar utilizado. No sé, este es un catálogo de 1907, y puede estar utilizado hasta, no sé, con fotografías de los 80 y Polaroid. Entonces, ahí nos hace sentido esta mirada y parar y entender nuestra colección de álbumes de una mejor forma. Aquí tenemos otro área de estudio que se realizó en este catastro, donde se establecieron tipologías de temas, y entonces tenemos 8 aproximadamente parámetros: familiar, viajes, vistas. Dentro de cada una de estas categorías también encontramos categorías más específicas, como por ejemplo álbumes de matrimonio, de boda, álbumes mortuorios, donde es toda la historia, o sea, todo el relato de un funeral, y que
al parecer eran bastante utilizados acá en Chile, probablemente dentro de Latinoamérica. Entonces también ahí podemos decir, bueno, tenemos una amplia variedad de este tipo de álbumes. Tenemos un 47% de estos, 20% de vistas, bueno, y eso nos va guiando también para nuevas investigaciones que queramos implementar en el archivo. Aquí algunos ejemplos de álbumes familiares, donde también hay viajes muy comunes en nuestras colecciones. Aquí un álbum de vistas que es notable, que es el álbum de Valparaíso, donde tenemos ahí la fotografía de un estudio muy importante del siglo XIX en Valparaíso. Esto fue antes del terremoto y luego, bueno, algunos álbumes familiares victorianos o de carte visite. Aquí algunos ejemplos de álbumes que fueron muy importantes y muy usados acá en Chile, que eran los álbumes de terremoto, que se editaban luego, esto es un álbum impreso, pero que da cuenta, digamos, del gran terremoto que destruyó Valparaíso. Entonces tenemos como el álbum antes del terremoto y el álbum después del terremoto, muy terrible. Acá hay un álbum muy interesante que es de una familia, pero que está asociada al patrimonio industrial, la época de las salitreras en el norte de Chile, donde junto con esta fotografía que es como un picnic, encontramos faena, también muy interesante. También aquí dentro del catastro se trató de ubicar temporalmente, a pesar de que a veces es un poco complejo, pero ubicar temporalmente los álbumes también para ayudar a los catalogadores que no necesariamente tienen tanta información o son investigadores. Aquí la muestra de la ficha de diagnóstico, donde esta es una ficha que ha ido evolucionando. Empezó con el trabajo de Rubí Venegas en el año 2002, que trabajó con un álbum en particular, el álbum de Valparaíso, y que ha ido evolucionando hasta esta ficha que también luego la vertimos a un modo digital, que esta es nuestra ficha interna de trabajo, donde también podemos consignar y automatizar, digamos, y poder obtener más información en esta ficha, que además nos permite obtener, que esto es algo como bien yo digo, es como mi orgullo, que la gente de mi equipo son todos jóvenes, modernos y conocen mucho las tecnologías, entonces llegaron a esta solución que es integrar, la base de datos te permite generar un código QR que nosotros podemos utilizar y en el depósito. Entonces cuando entramos al depósito solamente capturamos el QR y entra a la base de datos y no necesitamos abrir, así evitamos manipulación innecesaria. Esto todo ha sido también luego tomado por una última pasante que es del área del diseño, Lía Godoy, que está trabajando la parametrización de los formatos para poder diseñar un sistema de cajas estandarizadas, porque como vieron en la diapositiva anterior, cuando uno hace cajas a medida, luego cuesta un poco organizar el espacio. Entonces, para esta mejor utilización, en la etapa que estamos ahora, que paró con la pandemia, es realizar contenedores de tamaños estándar para ordenar de mejor forma el depósito y pasar a una etapa de mejora, digamos, en ese aspecto. Aquí, bueno, la digitalización también, dado que nuestras máquinas y nuestros equipos mejoraron, esta es una máquina planetaria que nos permite, un escáner que nos permite tener una visión completa del objeto y esta es que son procesos paralelos, la nueva ficha interna del Aleph, que es la herramienta que usamos en la biblioteca para la catalogación, y que no solamente ya permite identificar cada una de las fotografías, sino que analiza todo el álbum y permite crear entradas por el álbum completo como un objeto complejo
Y bueno, acá está el visor donde podemos ver el PDF completo que involucra las tapas, los cierres y luego todas las páginas en un despliegue que tiene mucho más que ver con el original, ¿no? Y aquí esta es la página del archivo fotográfico en la Biblioteca Nacional Digital, donde cada uno de estos iconos pertenece a un álbum. Este es el álbum que mencioné anteriormente, que es de la Compañía de Electricidad y que tiene la colección completa, son 50 álbumes con más de 10.000 imágenes que dan cuenta digamos, la llegada de la electricidad a Chile, que son muy, muy interesantes, álbumes que tienen muchas vistas en cianotipia, etcétera. Aquí hay otra de las digamos, herramientas y plataformas que tenemos de acceso. Esto es Memoria Chilena, que tiene un mini sitio dedicado a los álbumes, donde además se muestran de una forma más contenida en un contexto que tiene que ver como con la historia del álbum en Chile. Así también mediamos de una forma más amigable y más inclusiva a nuestro público. Bueno, finalmente, para cerrar, este proceso ha sido fascinante, muy enriquecedor, hemos aprendido muchísimo, nos hemos caído, hemos tenido que hacer cosas de nuevo, pero finalmente creo que los álbumes en nuestras colecciones hoy día tienen una valoración mucho mayor, los entendemos de una forma mejor y hemos aprendido mucho de otras profesiones, de otras disciplinas que nos han enriquecido con sus visiones. Pensamos que también en nuestras plataformas el acceso y ha tenido mucho éxito con el público, así que estamos muy felices. Esto es un trabajo que no termina porque hay mucho que hacer todavía en torno a la conservación, hay álbumes que requieren algunos tratamientos más sofisticados y que todavía no lo hemos podido hacer, pero sí hoy día entendemos nuestra colección y la valoramos de una forma que creemos que es mucho más, que es más acorde con el lenguaje y con la historia y con el objeto de memoria que es el álbum. Así que con esto quisiera cerrar mi presentación. Les agradezco mucho a la organización por organizar esta instancia que pienso que nos va a servir a todos para conocer lo que estamos haciendo y poder mejorar también en el futuro. Muchas gracias.